Buenas familia, hoy te voy a enseñar cómo preparar un buen chimichurri argentino y quédate hasta el final porque te voy a dar unos consejos de cómo conservarlo. Así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Tengo ya todos los ingredientes preparados para adelantar y os los voy a dejar apuntados como siempre al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información lo tenéis todo apuntado. Un básico, que además yo le he ido agregando con el paso del tiempo. Para los que no lo sepáis, mi marido es argentino, llevo muchos años haciendo este chimichurri. Lo he ido variando un poquito y os voy a explicar ahora con todo detalle cómo hacerlo. Imprescindible, aceite de girasol, que vamos a poner 3 tazas. Estos vasos que yo utilizo miden 250 mililitros, igual que una taza, Así que vamos a poner 3, ahí va 1, 2 y 3. Le vamos a agregar perejil picado, está lavado, 2 tazas, incluso le podríais poner 3 si os gusta muy espeso, bien de perejil. Una cabeza de ajo que ya he picado, y tengo por aquí las especias, importante, el ají argentino. Aquí lo vais a conseguir, mirad, estoy utilizando este y lo compro en Carrefour, también en tiendas especializadas o en tiendas online. He puesto una buena cucharada de ají molido, tengo por aquí media cucharadita de pimienta, puede ser blanca, negra, yo estoy utilizando esta de las 5 pimientas, una buena cucharadita colmada de pimentón, y vamos a aprovechar que estamos en Extremadura, echarle pimentón de la Vera. Este es dulce, pero podéis ponérselo también picante. Y por aquí tengo 2 cucharadas de orégano, que yo lo tengo seco, pero se lo podéis poner fresco. Y va todo para adentro. Le pongo también media taza de vinagre de vino, uno que es suavito, del más baratito del súper. Y mirad, tengo por aquí limón. Aprovechamos la cáscara para un bizcocho, pues para estas cosas vamos a aprovechar el interior del limón. Un buen chorro, o si queréis todo el jugo de medio limón. Y esta, como todas las recetas tradicionales, ya sabéis que en cada casa tenemos una receta y además la podéis ir variando. Yo además le voy a agregar media cebolla picada. Es una cebolla blanca, si tenéis cebolla fresca o cebolla morada también se la podéis poner. No todo el mundo le pone los mismos ingredientes, pero bueno, esta es mi receta y yo os la comparto para que la probéis porque queda delicioso. Y medio pimiento rojo picado, morrón, 4 caras, como le llaméis. Y yo le voy a poner una pizca, como una cucharadita de sal gruesa o incluso un poquito menos, porque no me gusta muy salado. Luego cada uno sala la carne a su gusto y ya el condimento no me gusta que vaya salado, le podéis poner más también. Con esto me lo llevo a fuego suave, muy importante. El aceite nunca tiene que hervir, no se tiene que freír todo lo que le hemos puesto dentro. Es simplemente darle un toque de calor para que con ese poquito de calor, muy poquito y muy suave, las especias y los demás ingredientes suelten todo su aroma. Vais a ver que con este truquito os va a quedar un chimichurri delicioso, pero es muy importante que no calentéis a fuego fuerte todas estas cosas. Apenas lo vamos a tener un minutito a fuego muy suave, simplemente para darle un toquecito de calor. Cuando haya pasado un minuto vamos a apagar el fuego. Como podéis observar, el perejil, el pimiento no se ha cocinado, está todo fresco. Si yo tomo un dedo y lo meto, no me quemo porque apenas está tibio, no tiene que estar caliente. Ya apagamos el fuego, retiramos y ahora ya lo vamos a guardar en frascos reutilizados que estén bien limpitos. Vamos a ir rellenándolos. Bueno, pues a medida que vamos rellenando los botes, los cerramos. Nos sale con esta cantidad de la receta que os doy 3 botes
y os aconsejo que hagáis la receta entera. Si queréis podéis hacer menos, pero yo siempre hago esta cantidad porque la tengo siempre en la nevera disponible y no tengo que estar haciendo chimichurri cada vez que lo necesito. Además, para mi gusto, cuando pasan unos días está todavía muchísimo más rico. Así que con este poquito que tengo aquí voy a rellenar mi tercer bote y lo voy a poner en la nevera, en el refrigerador. Y lo tenéis listo, aunque ya lo podéis usar para la comida de hoy, ya serviría para acompañar carnes, pero también para acompañar pescados. Y bueno, si un día llegáis con prisa, os cocéis un poquito de pasta, de arroz, le echáis un poquito de chimichurri por encima y lo acompañáis de algún filete, un chorizo criollo, unas salchichas, tenéis una comida también de lujo. Y espero que hagáis esta receta. Se vienen más recetas argentinas porque tengo muchas por enseñaros. Así que nos vemos en la próxima receta, fácil y deliciosa como esta.